¿Esto es lo que necesita? Sí, iridio. Lo encuentras en meteoritos, forma antiprotones. Muy difícil de conseguir. Y menos si Shield está enterado. ¿Esto es lo que necesita? Sí, iridio. Lo encuentras. ¿Esto es lo que necesita? Muy buenos días a todos, jóvenes. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? Bien, gracias, profesor. ¿Usted? También. Bueno, pues vamos a compartirles para iniciar la clase. Es acerca de la serie de Fourier. Tienen aquí el material y ya está cargado en materiales de clase, ¿eh? No sé si ya lo vieron. Pero si no lo han hecho, no hay problema. Pueden consultarlo paso a pasito. Aquí está
todo el material necesario. Ese es el tema 131. Cualquier función de tiempo periódica puede ser representada por la serie de Fourier como una suma infinita de términos seno y coseno. Bueno, ese material van a poder consultarlo, como ya les dije, paso a paso, poco a poco. Aquí vamos a ver detalles importantes. Entonces, pues iniciamos. Den una leída, por favor. Eric Hernández Castillo. Sí, profe. ¿Qué dice aquí donde estoy señalando? Dice, siendo teta el ángulo interno entre los dos vectores. Ok, gracias. ¿Es? Revisamos, gracias, Eric. Revisamos juntos este apuntito. Las funciones pueden compararse con los vectores. Y hablando de vectores, el producto interno, el producto punto, se designa así, u punto b, b punto u, y de aquí en adelante podríamos representarlo también como u, b, como si fuera una pareja ordenada, un par ordenado, o como b, u, ya que es conmutativo. Una constante por u punto b es la constante multiplicando todo el producto. La suma de dos vectores en producto interno con otro vector w puede desglosarse por la propiedad distributiva de esta manera. En el caso de vectores tenemos dos definiciones para el producto interno, que aquí ya nos estamos tratando de acostumbrar a ponerlo como u, b en lugar de u punto b. La suma de los productos primeras componentes de ambos más las segundas componentes de ambos multiplicándose más las terceras componentes de ambos multiplicándose. Esa es una definición que ya dominamos. La otra definición es magnitud del primer vector por magnitud del segundo vector por el coseno del ángulo entre ellos. Como ya lo leyó su compañero, pues teta es el ángulo interno, el ángulo menor de los dos posibles que se forman entre ellos. Entonces, el ángulo interno.
Lo nuevo a repasar ahorita es que la definición de producto interno para funciones está definida, como ven aquí, en un intervalo cerrado, desde A hasta B. Y ya la designamos con la nueva forma, función 1 en producto interno con función 2, o coma, aquí con la coma, F1, F2, el producto interno de F1 con F2. Integral desde A, que es el límite inferior del intervalo, hasta B, que es el límite superior, de la función 1 por la función 2 por el diferencial de X. Las propiedades que tiene este producto interno de funciones son idénticas a las propiedades que tienen el producto interno con vectores. Aquí ya están acostumbrados ustedes a esta notación que es en matemáticas F1 en paréntesis X, F2 otro paréntesis X, significa que la función 1 está expresada en términos de la variable X, o sea, depende de X. X es la variable independiente. La función 2 también, de X. Para más corto, como escucharon, lo leí. F1 por F2 por diferencial de X. Entonces esa es la definición para funciones. Lean esto, por favor. Ahora la revisamos juntos. Las funciones F1 y F2 en producto interno deben estar definidas en el intervalo A, B, si no, no tendría sentido. Número 2. Ese intervalo, desde A hasta B, puede ser cualquiera, incluyendo los intervalos. Aquí se le pone abierto, aunque aquí se está indicando que es cerrado, porque sabemos que nunca será posible alcanzar el menos infinito, así como tampoco se podrá alcanzar el más infinito, porque dado un número extremadamente grande, siempre habrá otro más grande, ¿no? Entonces, por eso es que la notación aquí es correcta, ponerla como intervalo abierto. También puede ser de 0 a más infinito, y como ya se dijo, comparándolos con vectores, dos funciones serán ortogonales en ese intervalo si su producto interno es 0. O sea, producto interno entre F1 y F2. Definición integral de A hasta B de F1 por F2 por dx. Debe ser 0 si estas funciones son ortogonales. Esto no tiene significado geométrico en funciones. Sí lo tiene en vectores. Por la definición que acabamos de revisar de magnitud de uno por magnitud del otro por el coseno del ángulo entre ellos,
Si el ángulo entre ellos es 90 grados, que significa perpendicular, el coseno de 90 es 0, el producto interno entre vectores es 0 cuando son mutuamente perpendiculares o mutuamente ortogonales. Entonces, igual, dos funciones aquí se consideran ortogonales si su producto interno es 0. Y extendiéndolo para un conjunto de funciones, si el producto interno de cualquier par de funciones distintas, pero del mismo conjunto, es igual a 0. Por ejemplo, el conjunto de funciones. Aquí ya las f's las sustituimos por phi, pero significa lo mismo. Función 0 de x, coma. Esta es un elemento. Esta función es un elemento de este conjunto. Otro elemento es la función 1, otro la función 2, y otro la función 3, y otro la función 4, y así nos vamos. Entonces, ese conjunto de funciones va a ser ortogonal en el intervalo definido desde A hasta B si se cumple que el producto interno de la función m con la función n, donde m y n son distintos, es decir, integral desde A hasta B de la función m por la función n por el diferencial de x es 0. Significado en este mismo conjunto. La función 0 con producto interno con la función 1. En adelante ya nomás voy a decir por, pero es producto interno, ¿eh? Función 0 por función 1 en producto interno. Es 0, pero también debe ser 0 la función 0 con la función 2. Y también la función 0 con la función 3. Y con la 4 y así nos vamos. Pero además de eso, abandonando la función 0, podríamos decir la función 1 ya no lo repetiríamos con la función 0, puesto que ya se tomó en cuenta en la serie anterior. Ahora esta nueva serie es la de función 1. Función 1 con función 2. Función 1 con función 3. Función 4 con función 5. Y así nos vamos hasta las 2500 funciones que pudiera tener este conjunto. O más. Luego seguiríamos con la función 2. Ya no nos regresamos si nos vamos hacia adelante. La función 2 con la función 3, la función 2 con la función 4, y así nos vamos. Y así hasta terminar. Es un proceso muy laborioso si son muchas funciones. Pero se debe de cumplir que cualquier par de funciones de ese conjunto en producto interno, o el producto interno de cualquier par de funciones, sea 0. Y entonces sí diríamos, o se afirmaría, que este conjunto de funciones es ortogonal. Pero si además de ser ortogonal, además de cumplir esa condición, también se cumple que la magnitud, aquí hay indicación de valor absoluto, o lo que le llamamos norma o magnitud, es lo mismo. La magnitud de cada una de las funciones es igual a 1. Entonces, cumpliéndose esas dos condiciones, que sea ortogonal y además que la magnitud de todas y cada una de estas funciones sea 1, entonces se dice que este conjunto también es ortonormal. Ortonormal. Además de ser ortogonal, también es ortonormal si se cumple esta segunda condición. Si no se cumple esta segunda condición, solo queda en ortogonal. Puedes hacer variar n, parece que se te pone aquí, desde 0, 1, 2, aumentándole 1 cada vez, ¿no? Para decir función 0, función 1, función 2, etc. La norma se obtiene de la misma forma que con vectores. Para vectores, la norma, la magnitud, la sacamos como la raíz cuadrada del producto interno de un vector por él mismo. Un vector por él mismo. Raíz cuadrada de eso. Sí,
recuerden que la definición, la primera de las dos que revisamos, sería primeras componentes del primero por el segundo, o sea, es primera componente al cuadrado, porque es igual la primera componente de aquí y la primera componente de acá, porque es el mismo vector, más segundas componentes, que resulta segunda componente al cuadrado. Y así, entonces sería raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado, más la segunda al cuadrado, más la tercera al cuadrado. Es decir, estás aplicando el teorema de Pitágoras. Y la raíz cuadrada de eso, pues te da la magnitud. Entonces, no hay ningún problema aquí en vectores. Y de modo similar, pues para funciones, la norma es la raíz cuadrada del producto interno de una función por ella misma. O sea, de una función al cuadrado. La integral desde A hasta B de esa función al cuadrado, por diferencial, bueno, es la integral. Y la raíz cuadrada de eso es la norma. Si esa norma resulta 1 en todas las funciones, pues es ortonormal. Entonces, un conjunto ortogonal de funciones distintas de 0 se puede normalizar dividiendo cada una de las funciones entre su propia norma. Lo puse entre paréntesis porque ya al decir su, ya no sería necesario decir propia, ¿verdad? En realidad es una redundancia, pero es mejor ser redundante para que quede un poco más claro. ¿Sí? Cada función va a ser dividida entre su propia norma y así pues lo estás normalizando porque estás asegurando que su norma finalmente después de dividir sea 1. Otra comparación entre vectores y funciones. Un conjunto de 3 vectores llamados vector 1, vector 2, vector 3, que son diferentes de 0 y que además son ortogonales entre sí, en 3 dimensiones. Bueno, si U es otro vector del mismo espacio, ese vector U se puede expresar como una combinación lineal de los vectores base B1, B2 y B3, es decir, multiplicas al vector 1 por una constante, al vector 2 por otra, al vector 3 por otra, las sumas y puedes expresar cualquier vector del mismo espacio. Las constantes C1, C2 y C3 pueden ser cualquier número real, es decir, 0, positivo o negativo. En lo que se refiere a las funciones, un conjunto de n funciones. Sí, aquí les recuerdo que es n funciones de x. Cada función está definida por la variable independiente x. Un conjunto de n funciones. Hasta que te termines de... hasta que te canses, digamos, de contar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los que sean. Las funciones que sean aquí. Ese conjunto es un conjunto infinito de funciones ortogonales en el intervalo A, B. Y si una nueva función f de x, que aquí f de x minúscula haría, digamos, el mismo papel que u en este otro ejemplo de vectores. Si esa f minúscula x es una otra función, cualquiera, dentro del mismo intervalo, esa función cualquiera se va a poder escribir como una combinación lineal de todas las funciones que conforman el conjunto. Es decir, una constante que llamaríamos C0 por la función 0, más constante 1 por la función 1, más constante 2 por la función 2, y así nos vamos. Hasta terminar, o si es infinito, pues hasta que nos cansemos. Todas. Combinación lineal. Cualquier función la vas a poder escribir, así como lo hicimos en el caso de vectores, cuando los vectores bases son I, J, K. I para unitario en X, J para unitario en Y y K para unitario en Z. Así decimos un vector, por ejemplo, 8X menos 2Y, 8I menos 2J más 7K, ¿no? Por ejemplo, sería lo mismo, pero con funciones.
Den una revisión, por favor. En esta foto pueden ver la calle de frente de mi casa, de qué color está pintada la casa del vecino, qué macetas tiene aquí arriba, si les gusta, así que saber algo. Esta foto fue tomada ya en la ventana de una pieza de abajo. Comparación. En vectores, si usas el producto interno U.B1, B1 sería interpretada como la primera componente del vector B chica o vector V, como le quieras llamar. Aquí el vector U representa un nuevo vector. Los vectores con B, B1, B2 y B3, recordamos que son los vectores base del conjunto y que son ortogonales. Bueno, ahora el vector U, producto interno por la primera componente del vector B1, del vector B. Como ya dijimos, el vector U como una combinación lineal está escrito aquí. Perdón. Entonces su producto interno con el vector B sería C1 por B1 al cuadrado, porque sería la primera componente de U y la primera componente de B, que también es B1. Como dice aquí. B1 por B2 en producto interno, aunque lo pongas, es conmutativo. Aquí se puso B2.B1, es lo mismo que B1.B2. Y con la componente 3, C0, porque son perpendiculares. Coseno de 90 es 0. Entonces, solo te queda esto. Y si despejas de ahí C1, te queda que lo puedes obtener o lo pudiste obtener si al producto interno de U con B1, es decir, U.B1 o B1.U, como lo quieras decir, si a ese producto lo divides entre la norma al cuadrado o la magnitud al cuadrado de la primera componente, de B1, simplemente del despeje de aquí. También, si quieres considerar esto, que U.B2 pues es C2, por la misma razón que se explicó aquí, y que C2 lo puedes obtener así, como U.B2 entre la norma de la segunda componente al cuadrado, de B2, y por lo tanto C3 U.B3 entre la norma al cuadrado de B3. Es decir, esto te proporciona, estas expresiones te dan otra forma de expresar a U, aunque U es esto, C1B1 más C2B2 más C3B3, pero C1 lo estás expresando con todo este cociente. C2B2 más C3B3. Es otra manera de expresarlo. Entonces, con funciones resulta lo mismo. Producto interno de la función f de x con la función subíndice m de x. Lo expresamos aquí con la definición integral desde A hasta B, o sea, nos restringimos al intervalo desde A hasta B, de la función f con la función phi subíndice m. M es un subíndice para indicar que es la función 1, la función 2, la función 3, etc. Desglosado sería así.
C0 por Φ0, más C1 por Φ1, más C2 por Φ2, y así nos vamos por todo esto, por Φ1.m, por el producto interno. Pero tomando en cuenta el concepto de ortogonalidad que acabamos de revisar, todos los términos del lado derecho se van a hacer 0, menos aquel término donde la m y la n sean iguales, donde la m y la n sean iguales. Entonces, queda esto, que es producto interno de la función f por la función phi, subíndice m, subíndice n, porque aquí ya serían iguales, m y n, se puede expresar como c subíndice n integral desde A hasta b de phi n al cuadrado, la norma al cuadrado, lo mismo que se estaba considerando para vectores. Todo esto es la norma al cuadrado. Entonces, despejando, el coeficiente n es el producto interno de f con la función phi, subíndice n, entre la norma al cuadrado de la componente n, en este caso sería la función n, la norma al cuadrado, que está definida así. Más corto sería expresado así: producto entre la función f y la función phi, subíndice n, entre la norma de la función phi subíndice n, entre la norma, que es su magnitud al cuadrado. Y ya lo puedes expresar entonces a la función phi de esta manera, como la suma desde n igual a 0 hasta infinito de ese c subíndice n, que se calcula de esta forma, por la función phi subíndice n. O sea, una primera interacción con la serie de Fourier. Revisen esto, por favor.
Bueno, ahora revisamos juntos esta página como conclusión de lo que se ha revisado hasta aquí. Si se considera el conjunto ortogonal en este intervalo, que dice aquí que el conjunto de funciones subíndice n, desglosado sería función 0, función 1, función 2, es decir, estamos enlistando todos los elementos de este conjunto que son funciones, y para distinguirlas pues se le da el subíndice 0, 1, 2, 3. Solamente que aquí son 3 nada más. La función 0 sería la función igual a 1. La función 1 sería la función definida como f de x igual a, o phi de x, ¿verdad? Estamos usando la letra phi, no f. Phi subíndice 1 de x igual a coseno de n veces pi por x entre p. Y la función phi subíndice 2 es seno de n veces pi por x entre p. Que estas 3 funciones sean ortogonales sería cuestión de aceptarlo simplemente o verificarlo todavía mejor. Es decir, formar el producto, formar el producto interno entre la función 1 por la función coseno de todo esto. Analizarlo y verificar que resulte 0. También el producto de 1 con seno. Revisar que ese producto resulte 0. Y por último, el producto entre coseno de n veces pi x entre p por seno de n veces pi x entre p, integrado desde hasta b, ¿no? Entonces, si ese último producto es 0, ya se habría cumplido que todo este conjunto efectivamente es ortogonal. Les recomiendo que lo hagan, esa verificación. Está interesante y les da práctica, en el concepto y en el manejo de esto. Bueno, vamos a aceptarlo. Cualquier otra función, pues se expresa como combinación lineal. Y aquí está el desglose. A0 entre 2 por 1, que es A0 entre 2, más la sumatoria desde 1 hasta infinito, porque aquí ya se usó el 0. ¿Sí? El 0 ya se usó aquí en este primer término. Entonces aquí ya es desde 1 hasta infinito. AN coseno de n veces pi x entre p más b subíndice n es un coeficiente constante. Desde 1 hasta infinito, pero por la otra función. El primer término pues solo contiene un número A0 entre 2. Pero el segundo término de esta expresión contiene número infinito de términos. El primero de ellos sería A1 coseno de pi x entre p. El segundo sería A subíndice 2 coseno de 2pi x entre p. Y el tercero, porque estamos haciendo variar n, sería A3, A subíndice 3, coseno de 3pi x entre p, y así hasta que nos cansemos, porque esto se supone llegaría hasta el infinito, o muy cerca. Bueno, nunca se puede estar tan cerca del infinito, ¿eh? Pero es una sumatoria infinita. También el tercer término está representando a pues, un número infinito de resultados. B1, seno de pi x entre p, B2, seno de 2pi x entre p, B3, seno de pi x entre p, y todos ellos sumados. Sumados y sumado a este. Esa es la serie de Fourier de la función f de x en este conjunto, basándose en este conjunto ortogonal. Los coeficientes A0, AN y BN, como ya se mencionó antes, con productos internos. El producto interno de la función con la primera de este conjunto, pues resulta en f de x por 1, que es lo mismo, integrado desde menos p hasta p.
Aquí ya le estamos dando a los límites desde A hasta B, se le está llamando desde menos P hasta P. En magnitud, P es el mismo, y en el inferior es negativo, en el superior es positivo. La función f de x se está llamando A0 entre 2. ¿Para qué resulta esto? A0 entre 2 por 1 por el diferencial de x. Te queda A0 entre 2 por dx dentro de la integral, que luego, pues como es una constante, se saca de la integral. Al integrar aquí y aplicar los límites, p menos menos p, te queda 2p. 2p entre 2, ya te queda p por A0. Y si tú despejas A0, pues al producto interno, que está expresado así, lo tienes que dividir entre p. Por eso quedó de esta manera. Luego vendría f de x con la función coseno. Aquí dice n, pero bueno, se le ha puesto aquí m, y ya después se refiere uno al coeficiente n, por la razón de que se había dicho de que solo cuando m y n son iguales es el único que da resultado, todos los demás son ceros. Entonces ya el despeje te queda de esta manera. 1 entre p de la integral. Y con la función seno, finalmente b subíndice n tiene esta expresión para calcularlo. Este proceso sí, en ocasiones es muy laborioso, porque con esto estás calculando apenas los coeficientes, bn, an y a0. Luego tienes que sustituirlos en la expresión de la serie. Este trabajo puedes simplificarlo si consideras que cuando las funciones son pares, es decir, cuando se cumple que la función valuada en x sea igual a la función valuada en menos x, por decirte algo, la función valuada en 7 y la función valuada en menos 7, pues si resultan iguales, es que esa función es par. Pero si la función valuada en 7, en realidad es el negativo de la función valuada en menos 7, o cualquier otro dentro del intervalo, cualquier otro, por ejemplo, la función valuada en 5, vamos a suponer que te resulte 32, f de 5 igual a 32. Pero si f de menos 5 es igual a menos 32, estamos diciendo esto, que la función valuada en 5 es el negativo de la función valuada en menos 5. Entonces, la función se cataloga como impar. Por ejemplo, aquí te dice, un ejemplo de función par es el coseno. Chécale que en tu calculadora, a ver, hagámoslo todos, si la tienen en grados, ya que vamos a usar funciones, no hay problema, podemos usarla en grados o en radianes. Si la tienes en grados, bueno, déjala ahí. Vamos a pedirle el coseno de 27 grados. Coseno de 27 grados. Y díganme el valor. ¿Quién gusta? 0.8910. Así es. 0.8910. Ahora pidámosle el coseno de menos 27 grados. Da lo mismo. Exacto. Da lo mismo, y eso refuerza que la función coseno es una función par. Porque si la evalúas en x o la evalúas en menos x, te da lo mismo. Pero hagamos eso con la función seno. A ver, seno de 27. ¿Cuánto da? 5 decimales, díganme.
0.45399. Así es. Gracias. Ahora pidámosle seno, pero de menos 27. Menos 0.45399. Así es. O sea, el mismo valor numérico, pero con signo menos. Es decir, se está cumpliendo que, que la función valuada en x es el negativo de la función valuada en menos x. Fíjate, lo dije así, aunque aquí estás viendo otra cosa, porque no hay ningún problema. Si multiplicas por menos 1 aquí, ya te da el signo más. Y acá te da el signo menos, ¿no? Entonces, no se me alebresten si esto que estoy viendo aquí lo leo como la función valuada en x es el negativo de la función valuada en menos x, ¿sí? Porque es lo mismo que lo que escribí aquí, pues ni modo, ya lo escribí así. Y lo estoy mencionando de la forma, digamos, más acostumbrada. Entonces, como el seno de un valor es el negativo del seno de ese mismo valor, bueno, del seno de menos ese mismo valor, perdón. Ajá. Seno de 8 igual a menos seno de menos 8, etcétera, así. Entonces la función seno es impar. La función coseno es par. En base a estas propiedades, propiedad 1, si la función es par, esto que es el área integral de f de x, recordamos la interpretación geométrica, es área. El área bajo la curva, así nos la decían, bajo la curva. Es decir, hacemos la gráfica y entre dos verticales, una que pase por menos a y otra que pase por más a. Estamos calculando el área bajo la curva. Bueno, si la función es par, pues quiere decir que el área de menos a 0 es igual al área de 0 a a. Y entonces la puedes evaluar de manera rápida multiplicando por 2 a solamente el cálculo del área de 0 a a. Pero si la función es impar y como el área de menos a es igual en magnitud, pero con signo menos o con signo cambiado, podría ser que de menos a sea positiva y que de 0 a sea negativa. Una es negativa y otra es positiva. Vamos a pensar en la opción que el área de menos a hasta 0 nos dé un valor negativo, es decir, está dibujado abajo del eje X. Esa área tiene el mismo valor que el área de 0 a a. Y si las sumas, pues una negativa y otra positiva, y del mismo valor numérico, pues resulta 0. Conclusión, cuando la función es impar, la integral desde menos a hasta a resulta 0, siempre. Y cuando la función es par, la integral de menos a hasta a la puedes evaluar siempre con el doble de la integral de 0 a a, o, si tú quieres, con el doble de la integral de menos a 0. Te puse la más fácil de aplicar, esta. Bueno, número 3. En el producto de dos funciones puedes aplicar lo mismo que con los signos, cuando en segundo de secundaria nos pusieron a repetir más por más, menos por menos, más, menos por más, menos, y más por menos, menos. En resumen, el producto de dos factores que tengan signos iguales, ya sea positivos o negativos, dará positivo. Signos diferentes, dará negativo. Bueno, eso mismo que aprendimos lo vamos a aplicar, pero con funciones, considerando como si par fuera positivo e impar fuera negativo. Par, par, resultado par. Impar por impar, resulta par. Esta es su semejanza. Impar por par, resulta impar, y par por impar, resulta impar. Claro que para suma o diferencia, pues esto no aplica. Es sumar una función par con otra par, pues resulta par. Si a una función par le restas una función par, resulta par. Si a una función impar le sumas otra impar, resulta impar. Lo mismo, si a una impar le restas otra función impar, resulta impar. Esto es lo mismo que decir, solo se pueden sumar peras con peras o manzanas con manzanas. No me digas
que si sumas 7 manzanas más 2 peras, resulta 9 peras, ¿verdad? No, no. Diferentes no la podríamos sumar. Pero en este sentido, digamos, no resulta otra cosa. Nada más resultaría 9 frutas, ¿verdad? Podríamos decir, pero ya le tendríamos que quitar la etiqueta de peras o la etiqueta de manzanas. ¿Es lo mismo aquí? Bueno, entonces esto puede simplificar el trabajo. Revisen esto. Ahora lo revisamos juntos. ¿Qué ganamos al usar eso? Bueno, ¿en qué consiste la simplificación? Precisamente en esta consideración. Que cuando la función f es par en ese intervalo, fíjate que el cálculo de A0, diría la función por el 1, recuerda que el conjunto base es 1, coseno, seno. Entonces, la función por 1, que es nada más la función, pero la función se está considerando en este primer caso que es par. Si es par, aplicamos lo que se mencionó, que su área es el doble de la integral de 0 a p. O sea, A0 va a ser 2 entre p. Recuerda que era 1 entre p, se está multiplicando por 2. Pero ya el intervalo no es desde menos p hasta p, sino de 0 a p. Es el área positiva. Pero por 2, para considerar lo que ya se revisó. P es par, F es par. En el caso de AN, que es el producto de la función por coseno, estás considerando función par F por función par coseno. El coseno es par. Par por par, eso es positivo por positivo. Entonces resulta par. Todo este integrando es par. Por eso es 2 entre p por la integral de 0 a p. ¿Qué pasó con Bn? Bn se obtiene del producto de la función por el seno. En lugar de coseno, imagínate aquí seno. No está escrito. Es función f, que es par, por función seno, que es impar, par por impar. Eso resulta impar, ¿no? Es como más por menos. Resulta impar. Y en una función impar, la integral desde menos p hasta p resulta 0. Por eso le revisé aquí para dónde iba. A ver, déjenme regresar aquí. Ok.
creo. ¿Qué me pasé? Sí, aquí está. La función f en serie de Fourier contiene a0 entre 2 más la sumatoria de an coseno de n pi más bn seno de n pi x entre p. Aquí es donde les decía que el coeficiente bn multiplica al seno, ¿sí? Y entonces estamos en lo mismo. Ay, a ver, ¿para dónde me fui? Aquí estamos. Bueno, superado esto, que nada más va a ser A0, y claro, aquí se tendrá que escribir como A0 entre 2. Y AN son los únicos dos términos de la serie, es decir, nos ahorramos el otro término porque BN es 0. Si la función es impar, ¿qué pasa? La simplificación es mayor. Porque si es impar, la primera integral, la que corresponde a 0, f de x, si es impar, la integral desde menos p hasta más p resulta 0, porque ya mencionamos, es decir, a0 igual a 0. Y también a n resulta 0, porque la función impar por la función coseno, que es par, forma el producto impar por par, que resulta impar, y por lo tanto la integral de menos p a p también resulta 0. Es decir, a n es 0. Adiós a 0 y adiós a n. Solo tienes que calcular b subíndice n, si la función f es impar. Ahí sí, impar por impar, porque seno es impar, resulta par. Y entonces aplicas eso, de que es el doble del área, de 0 a p. Y ya te queda de esta forma bn. Lo calculas y lo sustituyes en la serie de Fourier. Por último, pues cualquier función del tiempo, pero que sea periódica, también la puedes representar con serie de Fourier de modo totalmente semejante a esto, a lo que acabamos de mencionar. Observa que aquí es n veces pi por 1 entre p. P es el periodo en el movimiento armónico simple, lo representamos con la letra T mayúscula, y W es 2 pi f, la frecuencia es el inverso del periodo, o sea que si W lo sustituyes por 2 pi entre T, es lo mismo que tenemos acá. Sí. Sería 2 pi n por T minúscula entre T mayúscula, que es lo mismo. A ver, creo que puedo ver aquí. Sí. Entonces, tienes la definición de A0, de AN y de BN para ese caso. Y tenemos la posibilidad de escribirlo en forma compleja con las ecuaciones de Euler. Recordando que E a la I teta es coseno de teta más I seno de teta. Y E a la menos I teta es coseno de teta menos I seno de teta. Y la función en serie de Fourier queda así, como la integral desde menos infinito hasta más infinito de c subíndice n por e a la i n omega t, donde c subíndice n el coeficiente de cada término, tiene esta definición: 1 entre t de la integral de 0 a t de la función f del tiempo. Aquí la variable independiente es el tiempo. ¿Qué multiplica? El coseno de n omega t menos el i seno de n omega t de t, que es lo mismo que si la expresas así, porque todo este corchete es e a la menos i n omega t, por este signo menos que tenemos aquí, que corresponde a esto. ¿Sí? Esa es la secuencia. ¿Alguna
observación o comentario hasta aquí? Te quedaría expresada la función en forma trigonométrica de esta forma. A0 más n más la sumatoria desde 1 hasta infinito, porque el 0 ya está utilizado aquí, de todo esto. Recordando que W en el momento que tú lo necesites lo puedes sustituir por 2pi entre t y ya te queda igual que las anteriores. Otros posibles despejes de aquí es W entre pi, que es 2 entre t, o t igual 2pi entre W, o pi entre t, todos posibles despejes que se podrán utilizar. Así calculamos A0, AN y BN, que es lo mismo correspondiente a las otras hojas. Recibe el nombre el producto de AN por el coseno de n omega t y el de BN por el seno de n omega t. Se llaman armónicas de orden n. Si n es 1, A1 coseno de WT sería la primera armónica, junto con B1 seno de WT, o seno de 2pi t minúscula entre t mayúscula, sustituyendo W. Si n es 3, A subíndice 3 coseno de 3W t minúscula, junto con B subíndice 3 seno de 3W t minúscula, sería la tercera armónica, o armónica de orden 3. La W subíndice n, que se podría definir como el producto de n por W, aquí aparece NW. Bueno, pues ese producto la puedes llamar frecuencia armónica de orden n. La frecuencia fundamental es cuando n igual a 1. N igual a 1, W igual a W subíndice 1, se llama frecuencia fundamental. Igual podrías obtener un parámetro que diga periodo de orden n, periodo de la armónica n. Si a 2pi entre W, 2pi entre W, que sería simplemente el despeje de aquí, para 2pi entre W, para t mayúscula, ¿no? T mayúscula, está aquí el despeje. T mayúscula, 2pi entre W. Si a ese t mayúscula lo divides entre n, sería así, el periodo de orden n. A ver qué sigue aquí. La definición de función periódica. Si la función valuada en x con la función valuada en x más el periodo resulta lo mismo, quiere decir que es periódica. Aquí te lo estamos indicando en x y aquí en t, donde la variable es el tiempo. La distancia entre un punto y su similar, pero del otro ciclo, es t, se llama el periodo, igual ejemplificado aquí. Puede ser cualquier punto, por ejemplo, el inicial, con el inicial, con el siguiente inicial. Con el siguiente inicial, aquí nada más te dibujé 2 ciclos, pero podrían ser un número infinito de ciclos. Esto ya se debe mencionar. Y el conjunto base nuevamente es este que se menciona. N por W, o sea, 2πf minúscula o 2pi entre t mayúscula. Sería lo mismo. Bueno, método numérico yo creo que lo vamos a ver en una clase siguiente. Bueno, hasta ahí entonces estamos.
Vamos a reforzar esto con unos videos que les grabé, me parece muy adecuados. Nos vamos a verlos. ¿Están listos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor. Ok. Ok. Aquí está. Atentos. Profe, no se escucha. Profe, todavía no se escucha. Bueno, yo no escucho. Sí, no se oye, ¿verdad? No, profe. Ay, otra vez, discúlpeme. Se me pasó poner el sonido. Ahorita lo hago, perdón. Perdón. No se preocupe. Sí, a ver. Ya llevaba como 2 minutos, ¿verdad? Y nada. Bueno, a ver. Bien, vamos a seguir. Esto está tremendo. Estamos Ahora sí. descubriendo la serie de Fourier, comprendiendo, usando la cabeza, Sí, detalle a profe. Sí, detalle. profe, ya quedó. La Ok, manera más intuitiva, adelante. yo creo, para poder entender Atentos. cómo funciona la serie Fourier es desarrollando los términos. Eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, te voy a desarrollar estos términos, ¿sí? Si vos entendés lo que es una serie y demás, acá arriba aparecen los videos donde explico qué es una serie, qué es una sucesión, todas esas cosas. Porque si no, no te puedo explicar todo acá. Eso no se puede hacer. Bueno, yo creo que lo más interesante es desarrollar los términos y entender parte por parte. Fíjate, todavía no te dije quiénes son los cosos rojos estos que están acá. Ahora lo vamos a ver, pero usando la cabeza, vas a ver, aunque no lo creas, ¿sí? Aunque no lo creas. Vamos a desarrollar esto. ¿Qué tengo acá? Este término lo dejo como está. Es una constante dividido 2. ¿Y ahora qué aparece? Bueno, y aparece una suma donde lo que varía es n. N es un parámetro y todo lo otro es constante salvo t, donde t es la variable. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando n vale 1? Evalúo todo este corchete con n igual a 1. ¿Qué me va a quedar? Ahí está. Evalúo el corchete cuando n vale 1. Pero ahí no termina, hay que seguir
tiempo al tiempo. ¿Qué aparece acá? Vamos despacio. ¿Qué aparece acá? Acá aparece un coseno de frecuencia 1 sobre t, ¿o no? ¿No vimos en el video anterior que la frecuencia era 1 sobre t? ¿Y quién es 1 sobre t? Y es la frecuencia de esta señal que tenemos acá, de esta función. O sea, que esto es un coseno de la misma frecuencia que la cosa esta, que la función esta. Interesante. Y acá lo mismo pero con un seno. ¿Y quiénes son A1 y B1? Constantes, ¿sí? Números que aparecen pesando a este seno y a este coseno. O sea, cuanto más valgan estos números, en comparación con el resto, más van a influir en la suma este seno y este coseno. ¿Está bien? ¿Cuál es lo siguiente? Y bueno, todo esto que está acá arriba, cuando n vale 2. ¿Y cuánto me da eso? Y bueno, lo mismo. Acá voy a tener un coeficiente a sub 2, acá voy a tener un coseno de 2pi, atención acá, 2pi por 2 por 1 sobre t, ¿o no? ¿Y qué es eso? Lo voy a poner así. ¿Qué es esto que está acá? ¿Esto no es un coseno de frecuencia 2 sobre t? O sea, de frecuencia 2f0, donde f0 es la frecuencia de esta que tenemos acá. O sea, ¿esto no es un coseno del doble de la frecuencia de mi señal original? Sí, por supuesto. Bueno, y acá aparece lo mismo con el seno. Ahí está. Y si seguimos, me aburro porque ya estoy entendiendo qué está pasando. Lo que se va a repetir es esto mismo, pero con frecuencias cambiadas. O sea, la frecuencia no va a ser 1 sobre t ni 2 sobre t, va a ser 3 sobre t, 4 sobre t, 5 sobre t. O sea, son senos y cosenos de frecuencias múltiplos de la frecuencia original. Y cada uno va a estar pesado por un coeficiente rojo. Los coeficientes rojitos estos. A2, B2, A3, B3, A4, B4 y así siguiendo. Yo no sé cuánto valen todavía. Ahora lo vamos a presentar usando la cabeza. Ya lo vamos a ver. Pero ¿me entendés la idea? Los corchetes los puedo sacar porque en la suma no importa cómo asocie los términos. Es lo mismo. Fíjate que estoy sumando. Una constante más una constante por un coseno de frecuencia fundamental, más una constante por un seno de frecuencia fundamental, más otra constante por un coseno del doble de la frecuencia fundamental, más una constante por un seno del doble de la frecuencia fundamental. Y así con un coseno del triple de la frecuencia fundamental, un seno del triple de la frecuencia, y así siguiendo, coseno, seno, coseno, seno. Eso es lo que pasa, eso es lo que tenemos. Ahora la pregunta es, si usamos la cabeza, Damián, te pregunto, ¿y los coeficientes cómo interpreto, cómo calcularlos? Ah, porque me dijeron que se calculan usando un integral. ¿Por qué un integral? ¿Por qué tenemos que usar un integral? ¿Por qué nos dicen aplicar la integral? Porque la definición del coeficiente es así. Sí, está bien, la definición del coeficiente es con una integral, pero ¿por qué? ¿Por qué? Primer cosa a tener en cuenta. Si vos te estás dando cuenta, cada uno de estos coeficientes rojos lo que hacen es hacer que el coseno o seno de una frecuencia determinada valga más o valga menos. Estamos de acuerdo si, por ejemplo, el coeficiente B2, este que está acá, si valiese 0, este término ni aparece, ¿o no? Sí, por supuesto. Y si es muy grande, y bueno, va a ser muy preponderante frente al resto, si es muy grande este coeficiente comparado con los demás. O sea, que estos coeficientes rojos lo que me dicen es qué tanto influye ese seno o ese coseno de esa frecuencia en la representación de esta función. Entonces volvamos a la idea. Acá estoy representando a través de una igualdad una función que conozco con una suma de senos y cosenos. Estoy representando una función. ¿Está bien? Estamos de acuerdo que si la función... Bien, vamos a seguir. Esto está tremendo. Estamos descubriendo la serie de Fourier, comprendiendo, usando la cabeza, detalle a detalle. Seguimos. La manera más intuitiva, yo creo, para poder entender cómo... Un momentito. Bien, vamos a seguir. Esto está tremendo. Estamos descubriendo la serie de Fourier, comprendiendo, usando la con una suma de senos y cosenos. Estoy representando una función. ¿Está bien? Estamos de acuerdo que si la función
parecida a un coseno, este por ejemplo, lo que va a preponderar va a ser este término y no los otros, ¿o no? O sea que el coeficiente este va a tener que valer muy grande en comparación con el resto. O sea que el coeficiente que mire, cada uno de los coeficientes, me dice qué tanto se parece su seno o su coseno respectivo a mi función original. Eso es lo que me dice. ¿Se entiende la idea? Si yo tuviera una función que se parece mucho a este seno que está acá, y no se parece mucho a estos cosenos, ni a estos de alta frecuencia, se parece mucho a este, entonces este numerito de 1 tiene que valer mucho en comparación con los otros coeficientes. Ah, entonces, sí, los coeficientes me dicen una medida de parecido de los senos y cosenos respectivos con mi función original. Sí, por supuesto que sí. Bueno, vamos a definirlos. El objetivo no es hacer la deducción en profundo, porque para eso están los libros. Lo que vamos a hacer acá es tratarse una interpretación, para que vos tengas un enfoque diferente al momento de estudiar. ¿Sí? Entonces, la idea es presentarte lo siguiente. En matemáticas, generalmente, cuando queremos ver qué tan parecidas son dos funciones, ¿sí? O sea, tengo una función acá y tengo otra función acá, quiero saber qué tan parecidas son, lo que se suele hacer es un producto interno, hablando de espacios vectoriales y hablando de espacios de señal, pues no importa. Se hace un producto interno, generalmente. Ese producto interno se puede definir de muchas formas diferentes. Una de ellas es planteando un integral, ¿sí? O sea, se hace el producto de las dos y se integra a eso. Eso, en ciertos casos, en este caso, por ejemplo, funciona, me da una medida de parecido entre esas dos funciones. Ah, o sea, lo que me estás diciendo es que el coeficiente, por ejemplo, estoy inventando, el coeficiente A sub 1, este que está acá, lo voy a tener que obtener integrando este coseno multiplicado por mi función original, así como está. O sea, integro este producto y esto me dice una medida de parecido entre mi función original y este coseno que puse ahí. Sí. Entonces, primera cosa a tener en cuenta, esto es cierto. Sí. Ahora, ¿de dónde a dónde integro? Porque el coseno es periódico, ¿sí o no? Entonces, si integro de menos infinito a más infinito, eso no converge no converge eso. Ahora, esto también es periódica, ¿o no? Bueno, se integra en un periodo de esta que está acá. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si el periodo es t grande, integro de 0 a t, por ejemplo. O desde menos t sobre 2 a t sobre 2. Elegí el que te guste, es un integral en un periodo, funciona igual. Si dicen lo contrario, no, papi, están equivocados. Se integra en un periodo, elegí lo que quieras. Yo elijo menos t sobre 2 a t sobre 2, porque quiero ser complicado. Pero es que integra en un periodo el producto de las dos cosas. Y esto, bueno, se puede demostrar que acá hay que multiplicar por 2 sobre t. Se puede demostrar que esto es así, ¿sí? Cuestión, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy midiendo qué tan parecido es este coseno de acá con mi función original. Entonces, vamos a la definición de los coeficientes y entendamos de manera general cómo son cada uno de los coeficientes de toda la serie de Fourier. Mirá, el coeficiente A sub n lo pongo genérico, como el coeficiente enésimo. Lo calculo haciendo lo que te dije recién. 2 sobre t por la integral en un periodo, yo pongo menos t sobre 2 a t sobre 2. ¿Qué integro? El producto ¿de quién? De mi función original por, ¿qué cosa? Y estoy con los a. Los a están asociados a los cosenos. Entonces acá voy a poner un coseno de frecuencia n veces la frecuencia de mi señal original. O sea, acá pongo un coseno que tiene en su argumento 2pi por n veces 1 sobre t. ¿Me seguís? Entonces, esto que está acá me da una medida de parecido entre el coseno de frecuencia n sobre t y mi función original. Hay que multiplicar por esta constante. Bueno, se puede demostrar que hay que multiplicar para que te dé por esta constante acá. Ah, ¿y el b sub n qué? No me dijiste. El b sub n es lo mismo, pero con un seno. ¿Sí? ¿Lo escribo? Ahí lo tenés. ¿Contento? ¿Ves que no es complicado, no es tan difícil? ¿Y el a sub 0 quién es? No me dijiste nada del a sub 0. Y bueno, pone n igual a 0 acá y funciona, es lo mismo. Cosa importante a tener en cuenta. Cada uno de los términos que aparezcan acá, los cosenos y los senos, tienen valor medio 0. Porque el coseno y el seno, por definición, tienen valor medio 0. ¿Sí? Entonces, si tu función periódica está levantada en un valor medio, ¿sí? O sea, tiene un valor medio determinado. Mirá el video este donde vemos qué es el valor medio. Vas a tener que sumar acá una constante, porque todo esto tiene valor medio 0. Entonces, esta constante que se suma acá, esto que está acá, es el valor medio de tu función. ¿Y cómo calculas el valor medio? Como vimos acá.
Otra forma sería evaluar con n igual a 0 acá. Me queda coseno de 0, que es 1, entonces me queda la integral en un periodo de p de t, de la función. Pero esto que te va a quedar acá, o sea, el a sub 0 solito no es el valor medio, el a sub 0 es 2 veces el valor medio, por este 2 que aparece acá. Por eso hay que dividirlo por 2. Conclusión, esto que está acá, el primer término independiente que aparezca es el valor medio de tu función que querés representar. Y el resto lo haces como en senos y cosenos. Pero ¿entendés la idea dónde está la cosa? Todo se resume en esto. No tengas miedo. Hay muchas cosas que se pueden decir aparte. Por ejemplo, el coseno es par y el seno es impar. Entonces, los senos aportan a la parte impar de mi función. Y los cosenos aportan a mi parte par de la función. ¿Está bien? Bueno, en la tercera parte lo que te voy a mostrar son las otras identidades, ¿sí? Para que terminemos de comprender el mundo de series de Fourier, pero en serio, fíjate que estamos yendo en profundidad con la idea de cada una de las cosas. Siempre mi objetivo es mostrarte que las cosas tienen una interpretación. Nada de recetita porque sí, de memorizar, aprendete, pibe, memorizar la formulita y andar al parcial. No, entendamos qué estamos haciendo, ¿sí? ¿Nos vamos a la tercera parte? Va a estar, esto está buenísimo, no me digas que no. Dale, vamos a la tercera. Esta tercera parte lo que vamos a hacer es tratar de justificar por qué la famosa serie trigonométrica de Fourier, que usa senos y cosenos, que está acá arriba, es igual, aunque no lo creas, es igual a esto que está acá, que es la serie exponencial de Fourier, que algunos te dicen serie exponencial. ¿Por qué son iguales? ¿Cómo hacen para comprender todas estas expresiones? Porque vos decís, ¿qué me está diciendo este tipo? Mirá todo lo que me está mostrando. ¿Por qué me la complica más? Si ya venía entendiendo en el video anterior la serie trigonométrica, ¿por qué aparece la exponencial compleja? Bueno, es lo mismo. Es la misma. Aunque no lo creas, es lo mismo. ¿Qué cosas tenés que prestar atención? Primero, en la serie trigonométrica voy desde n igual a 1 hasta infinito. O sea, solo n positivos. En cambio, en la exponencial compleja, esta, voy desde menos infinito hasta más infinito. Eso te va a permitir que agrupes los n positivos y los n negativos formando exponenciales complejas, y eso te va a dar lugar a que aparezcan senos y cosenos. Utilizando la identidad de Euler, vas a poder demostrar que el coeficiente c sub n, desarrollando esta exponencial que está acá, te va a quedar igual a esto. Te va a quedar en función de los a sub n y b sub n. De esa forma vas a demostrar que cuando desarrolles la serie exponencial compleja, fíjate, la serie exponencial compleja va de menos infinito hasta más infinito. El c sub 0, el coeficiente c sub 0, coincide con el valor medio de la señal. El c sub 0 coincide con eso, fíjate. El c sub 0, pongo n igual a 0, me queda e a la 0, entonces me queda la integral en un periodo de p de t dividido el periodo. O sea, el c sub 0 es el valor medio. O sea, que el c sub 0, el coeficiente c sub 0 de acá, es un término, y ese término coincide con el a0 sobre 2, este que está acá. Entonces, desarrollalo para confirmarlo, ¿sí? Cuando desarrolles esta que está acá, te van a quedar infinitos términos, por supuesto. Pero puedes mirarlo con n's positivos y con n's negativos, esta que está acá. El del centro es c sub 0. Ese coincide con el primero de acá, el a0 sobre 2. Después te van a quedar exponenciales complejas positivas y exponenciales complejas negativas, con coeficientes, ¿o no? Eso lo vas a poder agrupar con cosenos y senos. Cosenos y senos, cosenos y senos. O sea, esta la vas a desintegrar tomando simétricamente exponenciales complejas para que aparezcan senos y cosenos, senos y cosenos, senos y cosenos. Cuando agrupes todo esto, lo que te va a quedar es una suma de senos y cosenos. Esto que está acá arriba. Te lo estoy mostrando como cuentito, pero la idea es que vos lo hagas, que lo desarrolles. ¿Por qué hago esto? Porque muchos dicen, son diferentes. Esta solo sirve para funciones complejas. No, 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 no. Son la misma cosa, aunque no lo creas. Bueno, espero que estos videos hayan reforzado los conceptos.
Queda pendiente que revisen paso a paso lo que se subió a materiales de clase y de lo que presentamos, pues espero que hayan sacado fotos, ¿verdad? Que hayan ido sacando fotos y que la explicación pues complemente a la que vieron en el video, ya que este video pues me parece muy bueno. Les dejó de tarea que revisen cómo calcular el valor medio de una función. Yo les adelanto, ya lo saben, lo estudiaron en cálculo. Les adelanto que cuando tú calculas el área del área bajo la curva en una función, pues estás integrando f de x de x, y el área que te resulte, por ejemplo, 18, para la curva que tengas, que estés analizando, la comparas con el área que tendría un rectángulo, pero de ese mismo valor. Un rectángulo de ese mismo valor de área y con la misma base, es decir, la distancia entre el límite inferior y el límite superior. Te da la altura promedio, la altura que tendría un rectángulo de la misma área que ya calculaste con la integral y con la misma base. Entonces, eso es el valor medio. Finalmente, eso es. Todos los conceptos que estudiaste en cálculo, pues se aplican. ¿Tienen algún comentario? Entonces, a revisar los conceptos y vamos a dejar la sesión de hoy aquí y ya para la siguiente realizaremos ejemplos. Les recomiendo que pues elaboren un formulario con lo que se ha visto. De todas maneras, pues creo que yo les puedo auxiliar en eso. Pero eso será la siguiente sesión. Nos despedimos entonces, muchachos. Nos vemos el próximo jueves. Gracias, profesor. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego, profe. A ustedes, Hasta luego, muchachos. profesor.